Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Es un privilegio saludarles. Un nuevo podcast. Hoy llamaremos Charla Pastoral. Tenemos un invitado hoy especial, el pastor que ya prontito lo doy a conocer. Pero déjenme decirle quién auspicia este episodio de hoy. Es Santos Brothers Tree Service. ¿A qué se dedican ellos? Bueno, ellos cortan árboles. Usted tiene alguna situación con un árbol, por favor llámele, ya que ellos tienen un estimado gratis. Así dijo la compañía de Santos Brothers Tree Service. Y para eso, confirme usted llamándoles al 919-903-2132 o 919-951-9638. Santos Brothers Tree Service le espera. Por favor, llámeles. ¿Qué espera? Algo está pasando ahí en su yarda, ahí en su casa. Hay un árbol y usted está pensando, ¿cuánto cuesta? Bueno, llámeles porque ellos tienen un estimado gratis. Bien, este día es un lujo, es algo muy especial, es una charla pastoral. Saben, en este podcast tenemos muchos tópicos, es decir, hablamos de todo un poco importante para ustedes, comunidad cristiana o no cristiana. El día de hoy es una charla pastoral que promete también de estar de mucha bendición. Nuestro invitado de hoy es el pastor Henry Cantarero. Pastor, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, muy bien, hermano pastor. Agradecemos a usted y también a la iglesia Camino Canaán y a Voces de Esperanza, Claro. que es una ventana de esperanza, ¿verdad? Exacto. Y ese es el propósito y el deseo que me imagino que invade su corazón, Sí. es de ser esa voz. Sí. Como Juan el Bautista, Correcto, allá en el desierto. Correcto. Dijo, yo solo sé que soy una voz que clama en el desierto. Que clama en el desierto. Y nosotros, bueno, me incluyo yo también porque Sí. ya soy parte. Sí, lo es. Ser parte de esa voz de esperanza para aquel que está necesitado, para aquel que en algún momento puede llegar a la desesperación, a la angustia. Sí. Y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y que también dice la palabra que nadie viene al Padre Si no es por él. si no es por Tiene él. toda la razón, pastor. Queremos convertirnos en esa voz de esperanza, en un mundo lleno de dolor, Amén. en un mundo lleno de caos, en un mundo que las redes sociales, los noticieros no se dan abasto de dar tanta mala noticia, tanto dolor, tanta muerte por doquier, que debe de haber por fin una voz de esperanza. ¿No es cierto, Amén. pastor Henry? Y el asunto más grave que está pasando es que alteramos la verdad, se está alterando la verdad a lo que comúnmente le llamamos desinformación. Ok. ¿Verdad? Porque hay una información que es la veraz, Sí. es la verdadera, Claro. ¿verdad? Pero hoy en día usted oye tanta desinformación que usted no sabe cuál es la verdad. Tiene toda la razón. Y lo mismo no solo está pasando en el mundo, está pasando también en la iglesia. Es que es lo más y terrible. es lo triste. Es lo más ¿verdad? terrible. Hoy vemos tanta desinformación, tanta gente predicando, tanta gente proclamándose ser hijos de Dios, llamados de Dios, pero al final dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, y no por lo que hablan y dicen. Tiene razón, pastor. La verdad, como le decía al principio, Voces de Esperanza, quiero y deseo y anhelo que marque una historia o algo muy distinto, que en medio de este revolú, caos que está existiendo, tanto de noticieros que no están hablando como dijo usted, y la misma iglesia que tampoco está diciendo la verdad, entonces por fin que exista esto, Voces de Esperanza, que hablemos acerca de que Cristo sí es la esperanza y que Él no miente, que Él es veraz, que Él es la verdad. Así que entonces este día eso queremos hacer, pastor. Bienvenido este día. La verdad que nos complace. Hermano Rubén. Sí, nos complace que esté con nosotros este día para darles una voz de esperanza a los que nos oyen. Cuénteme, pastor, me parece que usted había pasado por un cáncer. Tengo entendido que sí. Bueno, el testimonio es un poco largo. Sí. Vamos a tratar de ser un poco más específicos porque Muy bien. si no, esta hora sería Sí, me corta. imagino. Y ¿cómo se llama? Pues nosotros, vengo de una familia cristiana, ¿verdad? Mi abuela materna era cristiana. Muy bien. Y mi bisabuela. Y de parte de mi bisabuela, por parte de mi mamá, viene la línea pastoral. Wow. Ya hay varios pastores en la familia
Y pues Dios le plació, le agradó llamarme, Qué bueno, excelente. ¿verdad? Y usted sabe que esto es un privilegio, ¿verdad? Esto es un privilegio, Claro. el llamado pastoral es un privilegio. Claro. Y a mis 14 años, un joven profeta en una iglesia allá en San Pedro Sula, donde pastorea el hermano Marcos Argeñal, Dios lo usó para profetizarme que iba a ser pastor. Hombre. Pero yo nomás oí Sí. el que iba a ser pastor y lo primero que hice fue irme, huir, ¿verdad? Entonces a veces ese espíritu de Jonás, Sí. que en lugar de ir en la dirección correcta, tomamos la dirección incorrecta. Okay. Entonces Dios en su misericordia, porque debemos de saber que la misericordia de Dios se aplica de muchas maneras. Claro. Entonces esa misericordia de Dios me alcanza a mí, aún yo huyendo. Entonces dijo el Señor, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Ah, bueno. Entonces, el cáncer es una cuerda, pero Él no lo hace para hacernos daño, sino para atraernos. Wow. ¿Verdad? Entonces Dios me atrae, ¿verdad? Pues ya me hizo el llamado, pero Sí. yo huyo. Ah, Entonces dice el Señor, y yo sé que vas a seguir huyendo, porque Dios nos conoce. claro. ¿Verdad? Pero hay algo en nosotros que Él mismo puso en nuestro ser, que viene de Él y que lo necesita Él para que nosotros hagamos un trabajo, una función. Claro. ¿Verdad? Entonces, Dios permite ese cáncer a los 17 años. 17 años de edad. Sí, no me dejó correr mucho, 3 años. Sí, Usted es profetizado a los 15. a los 14. A los 14 años. Y a los 17. Usted no quiere porque se siente muy joven. Sí, sí, sí. Y uno quiere hacer muchas cosas, menos servir al Señor. Menos servir a Dios. Como pasa con los jóvenes de hoy también. Sí. ¿Verdad? Entonces, estaba como cualquier otro muchacho hondureño que le gusta jugar en las calles, pelota. Claro. Yo era de los que usaba pantaloncitos cortos y muchas veces andaba descalzo. Muy bien. Y jugaba descalzo en la calle, igual que cualquier otro Lo niño. típico, ¿no? Los niños, ya. Y el polvo subía hasta las rodillas. Sí. Y nuestras mamás nos corregían por eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, una vez jugando fútbol, ahí me golpearon. Y entonces, ya para las 7 de la noche, yo siento que mi pie ya no me cabe en el tenis. Wow. ¿Verdad? Entonces, siento la incomodidad. Entonces vengo yo y me quito el zapato y el calcetín. Y tengo mi pie hinchado, pero una berenjena, morado. Tremendo. Entonces, en esos días en mi pueblo, acaban de instalar un hospital bautista, ¿verdad? De una misión de aquí de Estados Unidos. Y yo voy ahí, como a eso de las 7:30, y habían 2 doctores allí y empezaron a chequearme. Y yo miraba que se cuchicheaban mucho. Hablaban entre sí. Sí, entre sí, y me volteaban a ver. Y una de esas oí yo que dijeron, pero está muy jovencito. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos revisaron, pues mis plaquetas estaban muy bajas. ¿Verdad? Y la sangre se compone por el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Claro. Las plaquetas son las que actúan cuando hay una herida o un golpe para que no se haga ese morado o para que la sangre uno no se desangre. Claro. Ellas se unen entre sí y forman esa capita para evitar el sangrado. Aparte de todo, interesantísimo lo que Dios hace, ¿no, pastor? Sí, sí, sí. Entonces, ahí comienza el trato. Y en lugar de yo acordarme del llamado, porque somos bien olvidadizos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, en lugar de yo acordarme del llamado, empiezo yo a reclamarle a Dios. ¿Qué pasó? Porque cuando ya me ve un hematólogo, pues ellos eran médicos generales, ¿no? Sí. No tenían un diagnóstico claro. Pero cuando yo vengo y a donde un hematólogo, ¿verdad? Un especialista, él me da el diagnóstico y el diagnóstico no es muy halagador. Entonces, esta persona me dice, está grave el asunto.
y me hicieron una biopsia de aquí del medio del pecho, creo que se llama esternón esto. Y entonces, y revisan y hay producción de plaquetas en mi médula ósea, Ajá. pero al salir al fluido sanguíneo son atacadas por los anticuerpos, Ya. la desconocen. Claro. Entonces, cuando salen de la médula ósea son unas plaquetas bebé. Wow. Entonces no son adultas, no tienen la capacidad de Sí, luchar. sí. Entonces empiezan a darme un tratamiento porque me dice, el tratamiento es este, ¿verdad? Básicamente es cortisona. Y la cortisona lo que hace es que retiene los líquidos en los tejidos musculares Ok. y la persona tiende a no engordar, sino a hincharse. Oh. Y a ese efecto secundario ellos le llaman el efecto cuchicoide. ¿Por qué Ok. cuchicoide? Porque uno agarra la forma de los cachetes de los marranos. Ya, ok. Por eso se llama cuchicoide. Entiendo. ¿Ve? Entonces, y me dan eso. Entonces, cuando yo oigo eso, pues soy un muchacho, no quiero verme, por supuesto. pues, Deformado. deformado. Ujú. Y me dice el doctor, cuando ve que estoy dudando, me dice, ¿sabes qué? Sin medicamento, como veo la situación, te quedan 6 meses. Wow. Si tomas el medicamento... El diagnóstico del médico eran 6 meses de vida. 6 meses. 6 meses. No, fue algo impactante para mí. Con 17 años. Con 17 años. Entonces... ¿Cómo lo tomó, pastor? ¿Qué pasó por su mente cuando le dicen 6 meses de vida? Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. ¿A qué le llamamos fuerte? Es decir, voy a morirme. Sí, emocional. Los planes que uno tiene, familia, esposa, hijos. Ya estaba... No. Ok, muy bien. Entonces... Digo por si alguien no los está oyendo. No. ¿Cuál sería el impacto Sí. de cuando le dicen 6 meses de vida? Sí, y entonces me dice, con el medicamento no hay garantía tampoco porque hay que ver cómo reacciona el cuerpo. Y me dice, puedes extenderte 1 año y medio. Porque Pastor, era fuerte la situación. Déjeme interrumpirlo porque me interesa mucho cuando alguien recibe 6 meses, 8 meses, 1 año de vida. Cuando alguien, un profesional, le está diciendo tienes cierto tiempo de vida. ¿Qué es lo más fuerte? ¿A dónde es más el impacto? En ya no voy a seguir, en voy a dejar todo esto. ¿A dónde golpea más esa palabra poco tiempo de vida? Pues afecta directamente las emociones. Las emociones. Porque automáticamente decaigo ¿Y en emocionalmente. ¿Y en el sentido espiritual? ¿Qué piensa en ese momento? No acudo a Dios, sino al reclamo a Dios. Todavía con los 6 meses de vida. No, es que no se humilla. Hermano pastor, mire, ahí es donde se cumple la palabra, dice que Dios le habla de muchas maneras al hombre, Sí. pero el hombre no entiende. El problema de nosotros, los seres humanos, es que no queremos entender. Dios me llama. Dice, cuando Dios te llama es porque te quiere evitar algo. Y cuando Dios te pide es porque te quiere dar algo. Pastor, es muy interesante lo que está diciendo hoy. Y me atrevo a decirle a los que nos están mirando. Yo sé que van a ser muchas personas que nos están mirando. Hay quien dice, no, Dios no opera por esa línea. Porque sería una injusticia que tenga que ponerle cánceres, accidentes, tantas cosas como... A ver, ¿no es Dios de amor? ¿Qué explica? ¿Cómo explica usted eso, pastor? Es que Dios tiene un propósito. Uh-huh. Dice que aún antes de la creación y antes de que nuestra madre nos hubiese concebido en su vientre, Él ya había pensado en nosotros. Sí. Había una escogencia. Un plan de Dios. Un plan de Dios. Ajá. Entonces, cuando yo no me alineo a ese plan,
Dios en su misericordia, porque esto es Dios aplicando. Hoy yo entiendo que ese cáncer es misericordia absoluta y Sí, poderosa de sí, Dios. sí, pero en ese momento no. En ese momento yo no lo entiendo. En mi naturaleza humana, sin Dios, porque yo siempre digo una cosa, hermano pastor, que toda consecuencia en la vida de un hombre es la ausencia de Dios en su vida. Wow. ¿Mm? Entonces, este es el asunto. Muchas veces nosotros no entendemos algunas cosas. Mira, el divorcio, ¿qué es? Es la ausencia de Dios en un matrimonio. ¿Verdad? Wow. ¿Sí? Y entonces, salud dice que sin él, Nada somos. apartado de mí, Sí, dice él, nada podemos hacer. nada podemos hacer ni ser. Sí. Entonces, todos los planes que yo tenía, porque no me gusta hablar mucho de mis cosas personales, Claro. porque no quiero verme más yo que Dios. Sí, Porque sí. la gracia de Dios ha sido más grande Claro. que los deseos que yo he tenido. Yo para ese tiempo me inscribí en la carrera de medicina. Ah, Quería ser pediatra. iba a ser pediatra. Quería, era mi anhelo, mi Era deseo, su mi anhelo. sueño. ¿Llegó a algo? No, No. solo hice dos años de universidad. Ah, ok. Cuando ahí me vino el cáncer y ya, ¿me entienden? Ya no pude seguir. Pastor, ¿usted lo vio como castigo? Dijo cuando el médico dijo 6 meses de vida. No lo vi como un castigo, lo vi como Más bien reclamándolo. así, como algo injusto. 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 Increíble. Sí, porque uno normalmente cree que son los viejos los que mueren. Ah. Sí, un muchacho de 17 No, años. no puede ser. Se ¿no? lamenta, la gente Sí, se sí. lamenta cuando un jovencito muere en un accidente. Claro, por supuesto. Aparte Aparte esa injusticia de Dios. Sí. Y entonces yo lo estoy viendo como algo injusto. Claro, por y supuesto. viene el reclamo. ¿Va? Entonces, ¿cómo es posible que le reclamemos a un Dios que solo existe cuando tengo dificultades y tengo problemas? Ah. Pero no cuando estoy bonanza y cuando estoy en prosperidad. Ah, ok. Pero no era su edad muy temprana como para entender todo esto, pastor. Claro que sí, pero acuérdese que si nosotros vamos a la palabra, Jesús a los 11 años ya está enseñando. Ah, ok. Tomando el ejemplo de Sí, Cristo, por ¿verdad? supuesto. Pues, Sí. entonces, si Dios lo hizo con su Hijo y Dios nos dio un ejemplo a través de su Hijo, entonces por eso a veces creemos, dice, no, pero mi hijo está muy pequeño. Sí. No. Dice, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Que nadie tenga en poco que... tu juventud. Sí. Ya hay niños sorprendentes dice la palabra que Samuel, siendo niño, ya servía en el templo. Sí. Entonces, a veces nosotros estereotipamos el servicio a Dios, pero Dios no tiene límite. Dios puede usar a cualquiera. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay niños sorprendentes. Ya en la iglesia que usted pastorea, en la que yo pastoreo, hay niños que ya Dios ha escogido con un plan y un propósito. Es verdad, pastor. Propósitos, me refiero gloriosos en el ministerio, o que pueden ser de grande bendición en un ministerio, como en la alabanza, en el evangelismo, en misiones y en muchas cosas que Dios está interesado en nosotros. Ahora, Pastor Henry, ¿cuánto tiempo le dura su reclamo? ¿Cuánto tiempo pasa que usted al final admite que esto es algo de Dios? ¿Cuánto tiempo pasó? Creo que fue como unos 6 meses. En reclamo. En reclamo, hasta que me encuentro con una persona cristiana, con una señora, que me habla debajo de un palo de toronja. ¿Para eso ya está en quimioterapia? ¿Recibió quimioterapia? Sí. Sí. Okay. Recibí algunas drogas Okay. para eso. Okay. ¿Verdad? Yo tomaba 60 miligramos de cortisona diaria. Eso me destrozó, me causó efectos secundarios en el sistema digestivo. Como me hinché, era un muchacho delgado, ¿verdad? Entonces la piel se me rompió, tengo estrías aquí en las piernas. ¿Eso era la quimioterapia? No, la cortisona. La cortisona, ya. Entonces, como uno tiende a hincharse, retiene líquidos en los tejidos musculares. No es grasa, es líquido. ¿A dónde le detectan el cáncer?
Es en la sangre, es en la sangre. Mis plaquetas... Esta es la famosa leucemia. No, esta se llama púrpura trombocitopénica. Hombre. Está la lupus de la leucemia, está la hemofilia y está la púrpura trombocitopénica, que Esa son, fue la son suya. 4 que hasta ahora que yo conozco que es distinta a la el cáncer, leucemia. que los anticuerpos atacan o desconocen. Que también es cáncer, lo que Es está cáncer, mencionando usted es exacto. cáncer. Es algo desconocido, pues es un Sí, ataque sí, porque la verdad desconocido. no lo había oído mucho. Ujú. Entonces, yo llego a una situación, hermano, que deben contarse 450,000 plaquetas por milímetro cúbico. Y muchas veces a mí me contaron 0. Wow. 0. Y decía el doctor, no me explico, después de que yo entro en una relación con Dios, después de esos 6 meses que hablo con esta persona, Que ahí quiero llegar. ministra mi vida a esta Ok, persona, ok. una persona cualquiera y que no tenía ni privilegio en la iglesia, pero tenía una relación bonita en el Señor. Porque hay gente que está en los púlpitos, pero no tiene relación con Dios. Pero hay gente que está en las bancas y tiene una relación. Mucha. Y son de mucha bendición cuando Mucha. se encuentran con alguien. Esta persona fue de mucha bendición para mí. Sí. Y me empieza a ministrar y me empieza a ministrar, a darme, me refiero a ministrar no a imposición de mano, sino hablar a través de la palabra. Claro. O Dios hablando a través de ella. Claro, por supuesto. Dejándose usar a que Dios hable a mi vida. ¿Verdad? Y Dios empieza a ministrarme y yo reacciono. Y digo yo, no tiene sentido mi reclamo. Entonces empiezo a ver a Dios como la oportunidad o yo desear un milagro. Claro. ¿Verdad? Y entonces, a mí no me cuentan plaquetas. Me hago amigo del técnico de laboratorio, me hago amigo del hematólogo. Wow. Y me dice, la de laboratorio, me dice, ¿sabes qué? He tratado de contarte hasta las más pequeñitas, a las más que apenas se ven en el microscopio. Y lo más que te he llegado a contar son 3,000 y a veces 5,000 plaquetas por milímetro cúbico. Y repita, ¿cuánto es que debería de contar? 450,000. ¿Y ella solo contaba? Entre 3,500 y 5,000 plaquetas. Eso era para estar ¿cómo? ¿En qué posición en el cuerpo? ¿Anémico? Después de las 45,000 o 50,000 plaquetas por milímetro cúbico, hay un riesgo de sangrados por orina, heces y encías y oído. Yo llegué a experimentar las 4 cosas. Sangrado por mis encías, incontrolable. Yo no me cepillaba porque cepillarme era un riesgo terrible de sangrado en las encías. Entonces yo llegué a tener sangrados por mis encías. Tenía que estar botando la saliva con sangre. Sangrados por mi orina, que no salía amarilla ni clarita, sino roja. Sangre. Mis heces envueltas con sangre coagulada. ¿Sabe el impacto que es eso? Sí. A un muchacho de 17 una persona años. joven que uno dice, wow, cuando uno ve sangre es como un mensaje de peligro. Mientras tanto, pastor, los que lo conocían decían castigo de Dios, no obedeció, el llamado que Dios hizo. No sé, ¿qué diría la población que lo conocía? Mucha gente decía pobrecito. Es lo primero. Sí, pobrecito. Pobrecito. Porque la gente se da cuenta que es un cáncer y seguro que con ese cáncer, pues lo más seguro va a morir. Es la muerte. ¿Verdad? Y entonces también viene una situación anémica y difícil. No sé si todas las personas que pasan por una enfermedad desde el punto de vista de la ciencia incurable, porque desde el punto de Dios, pues dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. No lo hay. Entonces, Dios es todopoderoso. Sí, lo es. Entonces, nosotros a veces se nos pierde eso maravilloso de Dios, que es todopoderoso. Sí.
hacedor de los cielos Sí. y la tierra. Hay que tener presente esa palabra Sí, sí, bien, bien marcada en el corazón, que Dios es todopoderoso. sí. Pastor, estoy intrigado por saber en el momento del milagro, pero que los detalles tampoco quisiera ignorarlos, ¿no? ¿Usted se siente anímicamente mal? ¿Está sangrando? Mientras escucha por ahí, pobrecito ese joven, Los ojos a veces me amanecían llenos de sangre. rojo, porque había sangrado. Hay otras que le llaman petequias, que son como manchitas rojas, como Sí. sarpullido. Sí. Me aparecían en todo el cuerpo. Yo quiero que me repita el Y nombre de ese cáncer, pastor. se Repítame. llama púrpura trombocitopénica. Wow. Y la mía decían idiopática porque no sabían la procedencia, no encontraban la razón ni el motivo. Por eso se llamaba idiopática. Han muerto personas acerca de eso. Sí, sí, muchas personas, niños. Hay niños que de 4 años, me he dado cuenta yo, que les aparece esto. Vea. Y ya empieza a ir a la iglesia, pastor, cuando la hermana empieza a hablarle acerca de Dios. Bueno, decide empiezo mi relación en casa, con Dios. personalmente, Sí. personalmente, Sí. ¿verdad? Y como le decía, quería algo que no se me pase. No sé si todas las personas que pasan por una situación de esta enfrentan esta situación anímica o emocional. Si alguien me tenía mucha lástima, me incomodaba. Y si alguien me ignoraba, igual me afectaba. Entonces era como un conflicto de emociones. Sí. Tenía un conflicto de emociones. Dios estaba destruyendo el Dios que yo había creado dentro de mí. Wow. Al final yo me entero que Dios está destruyendo un Dios que yo había hecho de mí. Que podríamos llamar de orgullo. Orgullo, ego, vanidad. Acuérdese que la palabra nos dice, ¿verdad?, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre. Entonces, Dios, para que nosotros, pues acuérdese que Dios nos llama. Yo entiendo que esta es parte de mi llamado. Dios me profetiza y me hace saber el deseo que tiene conmigo. Sí. Y me dice que voy a ser pastor a los 14 años. ¿Usted ignora el llamado porque es muy joven o porque no es cristiano? Porque no estaba en mis planes. Porque no quería ser pastor. No estaba en mis planes. Definitivamente no estaba en mis planes. Claro. Yo quería hacer con mi vida de todo, pero menos yo sabía de Dios. Iba a la iglesia. ¿Eso se estaba congregando? Sí. Ya. De hecho, hermano, a mis 14 años yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Maravilloso. Un 24 de diciembre. En esa misma iglesia, donde es la iglesia Chalón, que dirige el hermano pastor Marcos Argeñal, que es hermano de Misael Argeñal. Ok. Entonces, ahí un 24 de diciembre, yo estoy como todas las personas que acostumbran, y es parte de nuestra cultura. El sentarnos atrás. Ok. Cultura eclesiástica. Ajá. Y en la escuela así es también uno. Uno cree que por sentarse atrás el maestro no le va a preguntar. ¿Verdad? Entonces, yo estoy sentado allá en las últimas bancas y me acuerdo que las bancas eran de madera. Ahora esa iglesia es grandísima. Y cuando ya van a ser las 12, empezamos a orar y el grupo de alabanza pues ministrando también. Pero hay una oración que el pastor la está dirigiendo a la iglesia. No me pregunten cómo, porque yo mismo no sé. Pero yo estoy al final y termino en el altar de rodillas. Wow. Hasta ahora yo no sé ni cómo llegué ahí. Antes del cáncer, antes de todo. Sí, antes de todo ya. Antes de eso. Ahí, y entonces, después de eso, pues a mí me dan la profecía que Dios me llama al pastorado. Entonces, yo en lugar de afirmarme o de decir, wow, esto es lo que yo quiero. Que se haga la voluntad de Dios. Porque también esto anunciarlo, pastor, a la gente que nos está mirando.
Porque son miles que quizás están diciendo lo mismo. No, pastor, no. Está bien, yo puedo barrer el templo, pero pastor, no. Yo creo que las palabras son las que nos podrían como encadenar, ¿no? Yo creo que entonces es mejor, si escuchamos esto, bien, ok, que sea la voluntad de Dios, porque Cristo lo dijo en el Getsemaní, ¿no es cierto, pastor? Que no Sí. sea mi voluntad, Amén, amén. sino tu voluntad. Entonces yo creo que para los que nos están oyendo y escuchen un llamado de estos que le oímos todos, porque yo me incluyo también, Ajá. este llamado yo lo le oí por muchísimo tiempo. Es que esa es la primera evidencia La del primera. llamado genuino. Bueno, es verdad. No hay un deseo, Sí, no. sino que es que Dios nos atrajo hacia Él Sí, es verdad. y nos enamoró. Dice el Señor, te volveré a llevar al desierto para volverte a enamorar. Es verdad. Dios me hizo pasar por ese desierto, ¿para qué? Sí. Para enamorarme, para Exacto. que yo me enamore de Él. Correcto. Entonces, a los que nos escuchan, el huir, de todas maneras, va a ser llamado. No importa si que esté huyendo, si Dios está en los planes de traer a alguien para el ministerio que también no solamente de pastor, ¿no? Sino, si ha sido llamado para servir en la obra de Dios, no importa a dónde vaya, no importa lo que haga, a Dios no se le escapa nada y va a venir. Ahora, si es llamado de pastor, entonces creo que las palabras estas podrían ayudarles. Ok, bien, ya oí, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque yo creo... Pero, perdón, hermano. Sí. Recuerde que cuando el Señor dice esto, Él viene con un propósito, ya está dentro del propósito. Ya está en el plan. Yo no estaba ahí a ese nivel de aceptar la voluntad de Dios. Sí, sí. Y menos de hacerla. Por supuesto. Y menos de hacerla. Sí, por Entonces supuesto. Dios tiene que llevarme a ese punto de relación Sí. como la que el hijo tenía con el padre. Y el hijo que dijo, yo y el padre, Uno somos. entonces Dios tiene que llevarnos a esa relación de ser uno Con el Padre. con Él. Ahora, pastor, lo que estoy tratando de decir es que la mayoría de personas llamadas a un ministerio hacemos exactamente igual. No, con eso no se juega, eso yo no lo quiero. Ok, yo diría que cambiemos el aspecto de contestar a Dios, ¿no? Ni siquiera al que nos anuncia el llamado, no, a Dios. Bueno, ya escuché la profetización, ya escuché, pero lo que voy a decir ahora no es que quiera oír, sino que sea la voluntad de Dios. Y si es así, bienvenido, gloria a Dios. Yo digo, para evitar, porque entre más nos enlazamos en las palabras, más huimos y más ponemos una barrera a Dios. Y me parece, yo no sé si voy a equivocarme, pero me parece que hacemos enojar a Dios. Porque entre más huimos, más hacemos enojar a Dios y la barca se va a sacudir en el alta mar porque Jonás está huyendo, ¿no es cierto, pastor? Sí. Entonces yo quisiera... Todo viene como consecuencia. Acuérdese que Jonás no hace lo que debió haber hecho. Sí, exacto. Entonces Dios hace que el barco venga una tempestad fuerte. Y aún los que no conocen de Dios vengan y lo reprendan, lo exhortan y le dicen, dormilón, levántate y ruégale a tu Dios. Y precisamente eso es lo que estaba haciendo. Entonces, Dios, ese es un proceso, ese es un proceso. Dios tiene un plan con nosotros, pero el deseo del hombre dice que el hacer lo bueno no está en nosotros. Es verdad. Entonces, Dios tiene que llevarnos al punto, al deseo de anhelarle. Sí. ¿Ah? Por eso tiene que hacer algo. Dice ahí la palabra que salió a buscar a su amado. Ya el amado no lo andaba buscando o no la andaba buscando. Él salió en busca de su amado. Tremendo eso. Entonces yo ahora, bendito sea el nombre del Señor, ya Él no me busca, yo lo busco a Él. Gloria a Dios. Porque yo sé que hay una necesidad gloriosa en mi ser, en mi vida. Aún siendo nosotros pastores, ministros o servidores por su gracia, hoy entendemos que hay una necesidad, porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y decíamos antes de comenzar la grabación,
que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo reconocemos Sí. que no somos igual a Dios, dice el Señor que lo más débil, Ujú, que no existe, ujú. es más fuerte que lo fuerte de Qué nosotros. tremendo eso. Entonces, tremendo. si queremos ser fuertes, si queremos mantenernos firmes, tenemos que estar agarrados de él, abrazados de Sí, él. sí. ¿Mm? Increíble eso. Entonces, Dios comienza una relación. Ujú. Como yo le digo a los jóvenes, esta es una frase que siempre le digo a los jóvenes. Sí. Si tú no tienes un testimonio para servir a Dios, no te preocupes. Ujú. Dios te lo va a dar como me lo dio a mí. En algún momento. Sí, En algún Dios tuvo momento. que darme un testimonio a mí, porque hay Ya. veces que uno, es que yo no necesito, pero porque dice la palabra que Dios escogió de lo más vil Ujú. y menospreciado, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos consideramos viles ni menospreciados porque nos ponemos a la altura de otro ser humano, pero Bueno. cuando nos ponemos a la altura de la santidad de Dios, Sí. todos somos viles Sí, por supuesto. y menospreciados, Sí, por supuesto. todos. Por supuesto. Porque si usted me pregunta a mí y usted le preguntase a personas que me conocen a mí, que son de mi pueblo, crecieron conmigo, yo niño no fue un niño malcriado, un niño maleducado, un niño que le faltó el respeto a los adultos, Sí. que era complicado, que era difícil, pero ante la santidad y perfección de Dios, yo era tan vil Sí. y menospreciado Así. como cualquier otro. Definitivamente. ¿Se me explicó? Sí, definitivamente. Yo creo, pastor, que la operación de Dios cuando llama a alguien lo deja tan marcado, que lo puedo ver ahora en usted, que hasta el día de hoy se emociona. Y esto fue gracias a la operación de Dios, llamarlo a través de un cáncer. Es decir, las experiencias que llevamos en Dios nos marcan tanto, y no nos marcan para un reclamo, nos marcan para una historia y comprender a Dios tan maravilloso por medio de su amor y su misericordia, llamarlos a través de un accidente, una enfermedad, una situación económica demasiado fuerte, ¿no? Dios hace tan perfectas las cosas que hasta no importa cuántos años pasen, lo seguimos recordando y lo recordamos con maravilla. Pastor, lleguemos a el día del milagro, que eso está intrigante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando ya a usted le... El milagro no se hace de un día para otro. Ok. No No se fue de hace. esos que rápido... No. Ya. No. Dentro de mis reclamos o dentro de mi petición, porque no sé si a todos les pase, pero yo termino aceptando mi condición Ok. y mi final. Ya. ¿Verdad? Su condición y su final. Sí. Que es una condición de muerte Que y va a que al morir. final igualmente... Mientras tanto, el tiempo está pasando. Le dicen 6 meses. Sí. Cuando yo veo a Dios como lo tengo que ver, pero yo le hago una petición a Dios y le digo que me dé una esposa y que me dé por lo menos un hijo. En medio de esa Sí, situación. en medio de esa situación. Y ahora me veo como un hombre despreciable, porque pedirle a Dios una esposa y un hijo en una condición para que esa mujer quede sola, hoy entiendo que fui egoísta. Pero Dios, como tiene un plan y es perfecto, no atiende a mi petición Claro. por lo que yo deseo, ¿Y por qué lo pedía, pastor? sino porque es parte del ego del hombre. No quiero morirme solo. No quiero morirme y que no quede huella de mí aquí en la Ya, tierra. entiendo. ¿Sí? Porque esa es otra batalla, Sí, hermano, por que Dios supuesto. tiene que eliminar y cancelar Sí. y eliminar por completo el ego. Aquel que sirve a Dios y todavía su ego grita y gobierna, le hace falta camino que recorrer. Wow. Le dijo a Elías, levántate, come, Sí, porque largo camino te espera. ya. Esta situación que tú estás enseñándoles a los que vienen detrás de ti no es de mi agrado. Ya. Vas a tener que seguir caminando. Oh, wow. Independientemente de...
Sí. Entonces, cuando todavía hay orgullo, todavía hay vanidad en la vida de un hombre, de Dios, cuando todavía somos gobernados por los deseos de la carne y por los deseos de los ojos, Yeah. nos hace falta camino que recorrer. Sí, claro. Entonces Dios va a hacer algo porque Dios, hermano, como dijo un hermano, me agrada esto, y dijo un hermano, yo sé perfectamente que vivo no voy a ir al cielo. Los que Dios escogió para ir vivos ya fueron escogidos y ya están allá. Pero yo sé perfectamente que vivo no voy a ir al cielo. Tengo que morir. Y esa muerte, él está hablando de la muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Le dijo el Señor, la semilla para que produzca vida tiene que caer a tierra. Su orgullo, su ego y el mío en el Señor tiene que caer al suelo. Tiene que morir. Renunciar, decir no lo necesito. Pum. Entonces cuando la semilla cae al suelo, dice la palabra, es que puede producir ¿qué? Puede germinar. Puede germinar, puede producir una nueva vida. Claro. Entonces Dios no puede producir una nueva vida en nosotros Sin antes morir. sin antes morir espiritualmente, ¿verdad? Porque sabemos que ya hay un decreto sobre nosotros. Claro. Y dice que Dios anuló ese decreto en la cruz del Calvario. Claro. Dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el resultado de esta destitución es que a ustedes les atrae más el pecado que el Dios que los creó. Wow. Y necesitan a alguien que interceda, porque dice que abogado tenemos para con el Padre si hubiésemos pecado, que es Jesucristo. Claro. Entonces, Dios quiere eliminar todas esas cosas que no nos sirven. Sí. Y recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Dijo, en mi carne yo tengo de qué Enorgullecerme. Claro. sentirme orgulloso. Sí, claro. Pero todo lo tengo por basura, No es con el nada, fin, con el propósito de agradar a aquel que... El punto es que si usted y yo como ministros, como pastores, no estamos agradando a Dios, dice, si yo todavía agradara a los hombres o me agradase a mí mismo, no sería ser siervo de Jesucristo. Entonces, cuando yo me estoy agradando a mí mismo en algún momento de mi vida ministerial o de servicio a Dios, no soy del agrado de Dios. Acuérdese las palabras que Dios dijo desde el cielo cuando el Señor llegó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan le dijo, no, esto creo que debería ser al revés. Tú deberías de bautizarme porque él reconoce que él es el Mesías. Exacto. Y le dice el Señor, es necesario que se haga así. Dios es un Dios de orden. Y nadie puede alterar el orden de Dios porque la palabra dice que el fundamento de Dios permanece, se mantiene firme. Muy cierto, pastor. Y dice que este es un sello para usted y para mí. Que entendamos y comprendamos que Dios es la roca inconmovible. Claro. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Permanece. Permanece para siempre. Sí. Entonces, Dios quiere eliminar todas esas asperezas, todas esas cosas que van a estorbar para un servicio a Dios de su agrado. Y que eso sirve como recordatorio, todo lo que nos hace morir, nos sirve como recordatorio después. ¿Qué ocurre cuando el hombre desobedece? Yo siempre lo predico. Algunos ya los cansé de decir lo mismo, pero honestamente siempre digo, tengo un recordatorio. ¿Por qué sirvo a Dios? Dios es bueno, pero me hizo poner en mí un recordatorio para toda la vida, valga la redundancia. No me puedo olvidar. ¿Cómo es que Dios me llamó? Dios tiene varias formas de llamar a la gente. A uno lo llama de una y otra manera. A usted lo llama por medio de un cáncer. El día de la sanación, usted dice que fue paulatinamente, fue despacio, pero ¿cuándo por fin se termina todo? Mire, a mí el proceso me dura prácticamente porque yo lo atraso. Dios puede sanarnos de un día para otro, porque Dios es todopoderoso. Claro. ¿Verdad? Pero al no yo alinearme en el plan de Dios, yo hago que todo este proceso dure 10 años. Sí.
porque quiero terminarle de contar antes de seguir. Sí. Cuando el Señor llega a las aguas bautismales, antes de que se me olvide, una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, Sí. en el cual tengo complacencia. O sea, me siento sumamente complacido. Claro. Y solo he llegado hasta el Jordán. Yeah. Ajá, ¿cuál sería la voz desde el cielo cuando el Señor dice, consumado es? Yo creo que no hay una palabra más grande, o si la hay en el vocabulario de Dios no la conozco. Sí. Pero Él dice en el Jordán, este Es mi Hijo amado. en el cual tengo que... Complacencia. O sea, hasta aquí yo me he sentido sumamente complacido con Él. Ajá. ¿Cómo se sintió cuando Él dijo, consumado es? Sí, claro. Maravilloso. Ay, ¿cómo cree que? Sí, Hermano, ese es el punto, ese es que usted y yo y todo ministro debe ver. Es hasta qué punto yo estoy complaciendo a Dios en mi llamado. Yeah. Y me gusta porque le acabo de decir yo que el fundamento de Dios se mantiene firme. Sí. Y dice que para los que entienden y saben esto de que este es el fundamento, que el fundamento de Dios se mantiene firme, este es como un sello. Y este sello, y este es mi sello. Wow. Yeah. ¿Sí? Yeah. Parafraseando. Sí, claro. Y dice, y Dios conoce a los que son suyos. Sí. Wow. Increíble eso, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Sí, no. Hay gente que está pastoreando, pero no son de Dios. Hombre. Hay gente que está en los altares, está cantando, pero no son de Dios. Porque dice que Dios conoce a los suyos. A los que son suyos. Falta saber que el que está pastoreando está en un altar. Bueno, de hecho, yo creo que uno mismo sabe. Uno mismo, para eso Dios le dio capacidad de entendimiento y conocimiento. Uno sabe qué tanto respaldo tiene de Dios. Si de verdad Dios está con uno, si de verdad Dios lo llamó a hacer eso, si de verdad estamos en complacencia de Dios, si a Dios le agrada lo que hago, si a Dios le agrada este podcast, si a Dios le agrada que yo cante, si a Dios le agrada que predique, Dios sabe que eso es de agrado y le da evidencias a la persona. Y la primera evidencia que le da es humildad en lo que hace, en la humildad en lo que dice, en la humildad en lo que emplea. Aunque a veces intenta irse, dice, pero no puedo dejar a Dios. Amén. Así que la primera evidencia no es que lo sigan masas de gente. Oh, wow. La evidencia no es que lo sigan cantidad, que nos miren 800,000 personas en este podcast. La primera evidencia que he analizado que la gente tiene que entender que sí está agradando a su Dios en lo que hace, es que cada vez que lo hace se humilla delante de Dios. Que cuando la gente aplaude y lo felicita, le da la gloria a Dios. Es la primera evidencia. Hermano, creo que vamos a tener que seguir. Me imagino. Sí. Y la gloria sea para el Señor. ¿Sabe qué? Bendito sea el nombre del Señor y me alegré de lo que usted dijo. Que no son los números que nos garantizan que estamos agradando al Señor. Yeah. No es la comodidad ni el respaldo económico que tengamos ahora. Yeah. Porque si usted nota y observa en la Biblia, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé vivió 120 años. Sí. Y supongamos que empezó a los 20 a predicar. Sí. Predicó aproximadamente 100 años. ¿Quién le escuchó? Yeah. Nadie. Increíble, ¿verdad? No eran masas. Nadie. Pero Noé tuvo un éxito glorioso halló de gracia. parte de Dios. ¿Sabe? Sí, halló gracia. De su casa para afuera, nadie la escuchó. Yeah. Pero de su casa para adentro, Sí. obtuvo una victoria. Que es el gran éxito. Entonces, creo que para los ministros de hoy, para los ministros modernos,
Noé no sería invitado a predicar en ninguna iglesia, No, porque nadie lo oyó. porque nadie lo oyó. No tenía mucha gente que lo seguía. Sí, igual que Juan el Igual que Bautista. Juan el Bautista. Dice que se paraba en el desierto. ¿Cuánta gente pasa en el desierto? Sí, sí. ¿Y qué tanto le puede escuchar a una persona si va caminando? Usted está ahí, Ya. viene caminando, le escucha desde aquí. Ya Sí. cuando llega allá ya no le escucha porque Sí. ya su voz no da porque no tiene un micrófono ni un parlante. Claro. ¿Verdad? Pero dice que no ha habido ni habrá nacido del vientre, Sí. hombre nacido del vientre de una mujer, Ya. como Juan el Como Bautista. Juan el Bautista. Porque dice que él marcó un final y un principio. Pastor, tenemos... Perdón, hermano, Sí. ahí termina la ley Ya, y los profetas ya. y comienza la gracia. Tenemos escasos minutos para salir ya de este programa tan maravilloso, Voces de Esperanza, y la charla pastoral del día de hoy está muy, muy maravillosa. Y no podemos dejar a medias lo que sucedió con su cáncer, ya que la otra invitación que le haremos a usted, quizá tocaremos otro tópico. Queremos concluir lo del cáncer. Usted es sanado, por fin es sanado, y es llamado al pastorado. ¿Cuándo reconoce exactamente que es un milagro de parte de Dios y que esto es un proceso de parte de Dios? Yo entro en un proceso, pero aún estando en el proceso y que comienzo a hablar con Dios porque todavía no tengo una relación, Dios me sana. Wow. Pero yo no me afirmo. Me aprovecho de la gracia de Dios. Dios lo sana y tampoco hace caso al llamado. Me da esposa. Lo que le pidió. Me da esposa, me da una esposa. No me da un hijo, me da dos. Sí. Prospero. Porque yo soy un diseñador, un dibujante nato. Okay. Nací con la habilidad de dibujar. Sí. Y en mi país trabajé para algunas agencias de publicidad, Okay. manejando publicidad Okay. de prensa, de revista y videos para anuncios y comerciales de televisión. Ya. Y todo eso. Y Dios me da éxito. Incluso llegué a ganar un concurso de dibujante para un periódico local allá en Honduras. Ya. Y Dios me prospera y todo, pero yo no me afirmo en el Señor. No me afirmo. Hago de la gracia del Señor una burla. Hoy entiendo. Y que esto le ha pasado a muchos. Sí, exacto. Dice que más vale no prometer que prometer. Sí. Y no cumplir. Sí. Sí. Dios me da una esposa, me da hijos, me prospera, me sana, pero yo en cambio, en pago, desobedezco y termino con una relación fuera del matrimonio, teniendo un hijo fuera del matrimonio. Mi matrimonio entra en un caos porque amándonos no estábamos siendo felices. Porque la palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. ¿Qué le faltaba a esa relación si había amor? Dios. Porque dice que 2 pueden resistir al enemigo, pero 3 le vencerán. Entonces, mi esposa y yo solo estábamos resistiendo al enemigo, pero no había manera de vencerlo. Necesitábamos a Dios. Claro. Y Dios nos hace pasar por, aparte del cáncer, me hace pasar por el proceso del conflicto matrimonial, que era tan duro como el cáncer, para mí. Y quizá peor. Y quizás, desde luego, ¿verdad? Porque todo lo que había construido se estaba derrumbando, se estaba cayendo. Pero ¿hasta dónde llegamos nosotros, los humanos? En el lecho de muerte, 6 meses, dice, Dios, dame una esposa, hijo. Dios lo sana, no solamente del cáncer, sino de su estigma, de su condición emocional, sino que también le da lo que le pide. Una vez que lo recibe, usted opta por no agradecer, por no humillarse, sino que continúa, como dijo usted, tomando sus mismas palabras, burlándose
de Dios. La- Y eso quiero aprovecharlo Amén. para a la audiencia que nos está mirando. Sinceramente, eso es precisamente lo que miles de personas hemos hecho. El día de la muerte, el día del dolor, de la angustia, ¿cuánto le pedimos a Dios? Y si tú me sanas, y si tú me ayudas, y si tú me das mi matrimonio, y si tú me devuelves esto que perdí, prometo servir. ¿Y qué pasó? Dios no se lo dio esperando que lo iba a hacer. Ya Dios sabía que no lo iba a hacer. Mas, sin embargo, su misericordia es tan buena que le extiende la mano, aún sabiendo Dios que no vamos a cumplir. Pero Dios espera que un día el hombre reconozca. ¿Qué ocurrió, pastor? Usted ahora está en un conflicto matrimonial porque ya se estaba sano, ya estaba fuerte con una esposa, su mentalidad le cambia, tiene otro problema, un conflicto matrimonial, pero cuando por fin decidió obedecer definitivamente a Dios. Es que después de esto vuelvo a recaer con el cáncer. Qué interesante eso. Y el diablo empieza a susurrarme al oído y a decirme, no te sanó, nunca te sanó, se burló de ti. No, él no se burló de mí. No. El que se burló fui Sí, yo. sí. Dice que Dios es Dios de amor. Él me mostró su amor sanándome, pero también es fuego que consumidor. Entonces mucha gente tiene a Dios como Dios de amor, pero no lee la parte que sí. Ah, bueno. Dios, dice la Biblia que Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y dice también en el Salmo 50 o 51, no me recuerdo ahora porque soy malo para recordar los números, admiro a la gente que los recuerda. Dice la palabra, de verdad creías que yo era como tú. ¿Mm? Dice, si tú corrías junto con el ladrón y tenías parte con el adúltero Wow. y el fornicario. Y dice, ¿de verdad pensabas que yo era como tú? Le dice el Señor, devuélvete. No vaya a ser que te despedace. Qué tremendo. Oiga, esto no es fácil, esta fuerte palabra. eso. Es fuerte eso. Y aún así, en mi desobediencia, Dios me aplica misericordia. Y viene el cáncer más agresivo todavía. Oh, wow. Más agresivo. Entonces, el Y diablo había sido sanado. ya había sido sanado. Entonces el diablo viene y me susurra, no te sanó. Sí. Entonces cuando quiero entrar otra vez en reclamo. Oiga, hermano, en reclamo. Tengo La yo mentalidad del hombre, ¿verdad? Wow, es El terrible, orgullo del hombre. Es terrible. Todavía necesitaba ser refinado. Entonces me dice el Señor, yo te sané. Este no es el cáncer aquel. Este es otro. Este es otro por Tu desobediencia. tu desobediencia. ¿Sí? ¿Y por qué viene hoy más fuerte? El trato de Dios. ¿Por qué viene más fuerte? Porque allá no creíste a la voz mía que te había escogido. Hoy sabes Sí. y entiendes que te cogí con un plan y un propósito y aún así insistes en vivir y retarme. Wow. Oiga, es mejor que estemos del lado de Dios. Sí. Yo sé que para Sí. mucha gente esto es inaceptable y para otra gente lo va a hacer meditar. Y eso le iba a decir. Que los que nos están escuchando dicen, no puedo creer en un Dios que dice que tiene amor y que está llamando a la gente así. No, que no me llame así. Bueno, si no quiere que le llame así, simple y sencillamente, humillémonos. Amén. Y la primera palabra que yo estaba diciendo anteriormente, bueno, que no sea mi voluntad. Cuando usted escuche, y los que nos están mirando, pastor, cuando usted escuche, mira, dice Dios que le sirvas, te está llamando. Bueno, no ignore esa palabra. No diga, no, ese predicador no tiene nada que hacer. No. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ese es un principio Es un bíblico. principio. Usted no puede sembrar maíz No, y cosechar sandías. exactamente. Si Dios lo está llamando, atienda esa voz, porque están escuchando al pastor que en el primer cáncer, 6 meses de vida, Dios lo sana,
porque Dios es maravilloso, pero es que Dios tiene un propósito. Lo quiere sanar para que le sirva. Y aún Dios acude a las peticiones del pastor Henry, porque el pastor Henry dice, bueno, yo quiero hijos y quiero una esposa. Y Dios la da. Dios es fiel. Dios es Él fiel. cumple, él está cumpliendo. Él está cumpliendo. Dice, yo le pongo una condición, Sí. le propongo algo Sí. y él me lo cumple. Maravilloso. Lo acepta, lo acepta. Y que no podemos manipular a Dios. Exacto. No crean ustedes que el pastor Henry intentó manipular a Dios y Dios cayó en la trampa. No. Yo sabía todo. Olvidémonos de Yo eso. sabía Dios no cae en ninguna trampa. Lo sabe perfectamente. Lo único que su misericordia es grande. La misericordia de Dios es enorme. Aún sabiendo. Ahora, quiero concluir con esto. Dios, cuando pone la mirada en alguien para que le sirva, le va a dar opciones. Lo va a llamar a la buena. Comúnmente así llama a Dios. El día que Dios llama a la buena es que por fin llegué a una iglesia. No sé qué pasó, pero yo llegué. Y Dios puso la mirada en usted y le dijo, te necesito dentro de mi grey. No huyas. Y la primera impresión que la persona recibe es, no, hoy no. Será otro día. Damas y caballeros, con los planes de Dios no se juega. Amén. Con los planes de Dios son sí y sí. Y siempre sí. Jamás va a decir Dios, bueno, entonces no, quizás no eras tú, me arrepiento, quizás me confundí. No. Dios no se confunde. Dios es la sabiduría. Y Él tiene todo bien hecho y jamás va a escribir con un lapicero y decir, me confundí, perdón, no eras tú. Era el de la esquina, el de la otra iglesia. No es usted, caballero. Es usted, dama. ¿Por qué está pasando por divorcios? Es por eso. Hay un llamado de Dios. Perfecto. Perfecto. Usted dijo, los matrimonios, los divorcios son por ausencia de Dios. Consecuencia de una vida sin Jesucristo. Sí, pastor. Y luego Dios no solamente se queda con eso, porque cuando Dios decide que ya es hora de que la persona venga, sigue avanzando. Y no va a parar hasta que no vea a ese hombre y esa mujer diciendo, Cristo me sanó. Dios es bueno, me arrepiento de haber pecado contra Él. Hermano, hay una palabra en las escrituras del Señor que vale la pena que la recordemos. Dice el Señor que Él nos va a dar un nombre nuevo. Sí. Y ese nombre es mío eres tú. Mío eres tú. Increíble. Entonces, ahora la pregunta, ¿eres de Dios? Uh-huh. ¿Realmente confías, Sí. depende y vives solo para Dios? Dijo el apóstol Pablo, mas no vivo yo, Sí. mas Cristo vive en mí. Cuando usted está diciendo algo muy bonito y estamos ya casi por salir, está diciendo algo muy bonito. La gente que es de Dios no lo considera. La gente dice, no, yo no puedo ser de Dios, soy muy pecador, Sí. soy muy malo. Se siente indigno, Se inmerecedor. sie- Y se eso sie- no es malo, es bueno. Es bueno, sí, por supuesto. Es bueno porque sabes bueno. que tu condición Ya. no es la correcta para Ya. servir a un Dios Sí. santo. Dice, Correcto. sed santos porque yo soy santo. Definitivamente. Ustedes son de Dios. ¿Cómo lo van a mirar que son de Dios? Bueno, Dios les está llamando desde hoy. ¿Y cómo entiende que Dios le está llamando? Usted está muy pensativo y muy precavido a esta conversación pastoral. Y su corazón le está indicando, esa palabra es para mí. Lo que los pastores están hablando es para mí, porque Dios me ha hecho llamados tras llamados y yo estoy desobedeciendo. Justamente hoy que usted va a mirar este video, Dios le vuelve a recordar, porque es que este podcast de hoy no es una casualidad. Este es un plan muy bien trazado por Dios, para favor suyo. Esta es la nueva oportunidad, el segundo llamado, el tercer llamado, el cuarto llamado, no sé cuántos van, pero este es uno de los otros planes
de Dios para llamarle a usted que se ande escondiendo. Usted que evita a toda costa saber de Dios. Oh, yo le diría que tenga mucho cuidado. Porque, a ver, ¿cuál es el próximo plan de Dios? El pastor y yo lo desconocemos. Él está hablando desde su experiencia. Él se escondía de Dios. 2 cánceres vinieron, un conflicto matrimonial y desde luego ahora ya está bien con Dios porque estamos en un podcast Para honra y gloria. para honra y gloria del Señor. Por fin. Es que... Y que nos siga guardando. Y que nos siga guardando, Amén, pastor. amén. Que nos siga guardando. Por favor, todos los que nos están mirando, miren, nuestra intención no es sembrar temor en ustedes. No, olvídense de eso. No hemos hecho un podcast para invitarles al miedo que no. o hablar desde el punto de vista de manipulación. No, esa no es mi intención en un podcast. Porque ¿para qué lo voy a manipular si ya Dios tiene lo que tiene que hacer con usted? Nuestra intención de parte de Dios es avisarle que ya no se esconda de Dios. Ni huya. Ni huya. Porque no he visto hombre que huyó en la Biblia que le fue bien. Ni hoy los contemporáneos, los que estamos ahora en pleno siglo XXI, ¿no? Los que hemos intentado huir de Dios, no nos ha ido bien. Entonces mi invitación para ustedes, por favor, este día que está mirando este video, Dios le está llamando. A mí me encantaría que se reconcilie con Dios. Me encantaría que usted le dijera, perdóname Dios. Y lo que voy a hacer a continuación es hacer esta oración por usted. Si usted me lo permite, dama, caballero que nos está mirando, donde quiera que esté en su trabajo, en la oficina, en qué país nos está mirando. Pero yo voy a orar por usted. Y diga conmigo, Señor, te pido perdón. He huido de ti. Hace años me vienes hablando y hoy me encuentro con este podcast. Justo están hablando lo que yo estoy viviendo. Ya no quiero huir más. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quiero venir a ti, Señor. Sí, Padre, en el nombre Perdóname. de Jesús, glorifica. Me reconcilio Extiende tu contigo. mano, Señor, Por favor, sobre la vida ayúdame, de aquellos, Señor. que están en necesidad, te lo están ruego. en conflicto. En el nombre de Jesús, recíbeme como tu hijo o como tu hija. En el nombre de Jesús. Acepto tu llamado, aunque no lo entienda. Solo ayúdame, Señor. Gracias. Amén y amén. Damas y caballeros, hemos concluido este podcast. Ha sido maravilloso, una charla impresionante. La gloria Y yo sea creo para que el nos Señor. faltó tiempo, pastor. Sí, Nos faltó definitivamente. tiempo, definitivamente. Pero hemos concluido el tiempo. Ya cerramos con el tiempo. Gracias por... Si no se ha suscrito en YouTube, por favor hágalo. ¿Qué espera? Síganos por TikTok, por Facebook, Instagram y todas las plataformas que están ahí, ¿no? Pero YouTube es uno de los que estamos creando más suscriptores. Vamos, queremos subir más en la suscripción de YouTube. Y hoy este episodio fue gracias en parte a Santos Brothers Tree Services. Ellos son los que están auspiciando este episodio maravilloso como es la charla pastoral. Ellos dan estimado gratis. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos cortan árboles. Si usted tiene algo pendiente en su lugar, ahí donde está usted, llámeles, dan un estimado gratis. ¿Cuáles son los números? Son 919-903-2132 o 919-951-9638. Llámeles, por favor. Ellos le esperan con un estimado gratis. Santos Brothers Tree Service le espera. Será hasta el próximo podcast. Gracias por estar ahí pendiente. Suscríbase y déle like también porque esto es de mucha bendición. Será hasta la próxima. Amén y amén.